La carreta embarrada se detuvo con un traqueteo frente al almacén general de Trinity. Celia Jennings se ajustó el chal raído sobre los hombros. 20 pares de ojos se giraron para mirar a la chica que acababa de llegar. Venía del hospicio del condado, sin nada más que la vergüenza siguiéndola como una sombra. Ella sabía que este momento llegaría. Lo había temido durante todo el viaje de 3 días, desde el hospicio en Houston hasta este polvoriento pueblo de Texas. Aquí, el calor del verano de 1872 parecía aplastarlo todo con un peso implacable. El conductor de la carreta era un hombre canoso llamado Pete. Apenas le había dirigido 10 palabras en todo el viaje. Señaló con la barbilla hacia el emporio. La señorita Abernathy la está esperando, dijo. Su tono no era ni amable ni cruel, solo indiferente. Ella dirige la tienda. Dijo que le daría trabajo y un lugar para dormir. Celia asintió, con la garganta demasiado apretada para hablar. Bajó de la carreta. Sus botas gastadas golpearon la tierra compacta de la calle principal de Trinity. El pueblo era pequeño, quizás 2 docenas de edificios agrupados a lo largo de una única vía. La vasta pradera de Texas se extendía sin fin en todas direcciones. Podía sentir el peso del juicio en cada mirada. Casi podía oír los susurros que ya comenzaban. «Viene del hospicio», murmuró una mujer con un vestido de calicó azul a su compañera. Ni siquiera intentaba ser sutil. «Pobrecita, probablemente no tiene ni un centavo a su nombre», añadió otra voz. Celia mantuvo la barbilla en alto, sus ojos color avellana fijos al frente mientras caminaba hacia el emporio. Había aprendido hace mucho tiempo que mostrar debilidad solo invitaba a más crueldad. Sus padres habían muerto cuando ella tenía 14 años. Fueron víctimas de la fiebre amarilla que había barrido Houston como una guadaña a través del trigo. Sin familia y sin recursos. Había terminado en el hospicio. Pasó 4 largos años fregando suelos y remendando ropa. Intentaba aferrarse a cualquier pizca de dignidad que pudiera encontrar. Ahora, a los 18 años, finalmente le habían ofrecido esta oportunidad. Trabajar para la señorita Abernathy a cambio de alojamiento y comida. No era mucho, pero era una oportunidad para empezar de nuevo. Para construir algo parecido a una vida. La puerta del emporio se abrió antes de que pudiera alcanzarla. Una mujer de rostro severo, de unos 50 y tantos años, salió. La señorita Abernathy tenía el pelo gris acero recogido en un moño severo. Sus ojos parecían catalogar cada detalle de la apariencia de Celia en una sola mirada. «Llegas tarde», dijo la señorita Abernathy secamente. «Te esperaba ayer». «La carreta tuvo problemas con una rueda, señora», respondió Celia en voz baja. «Tuvimos que parar para repararla». La expresión de la señorita Abernathy no se suavizó. «Bueno, ya estás aquí. Entra. Te mostraré dónde dormirás y cuáles serán tus deberes. Espero trabajo duro, niña. No tolero la pereza ni las quejas». «Sí, señora». Celia siguió a la señorita Abernathy al oscuro interior de la tienda. Respiró los olores familiares de harina, tabaco y cuero. El espacio era reducido, cada centímetro lleno de mercancías. Había barriles de frijoles y arroz, estantes llenos de productos enlatados, rollos de tela apilados contra una pared. Una estrecha escalera en la parte de atrás conducía al piso superior. «Dormirás en el almacén de arriba», dijo la señorita Abernathy, subiendo ya los escalones. «No es mucho, pero está limpio. Te levantarás al amanecer para barrer la tienda y reponer los estantes. Durante el día ayudarás a los clientes y llevarás las cuentas. Te proporcionaré 2 comidas al día y $1 a la semana de salario. Los domingos puedes asistir a la iglesia si lo deseas, pero aún así tendrás que preparar la cena». El almacén resultó ser apenas más grande que un armario. Tenía un catre estrecho, una única ventana y ganchos en la pared para colgar la ropa. Celia dejó su pequeño bulto de posesiones: 2 vestidos, un par de medias de repuesto, un cepillo para el pelo y una pequeña Biblia que había pertenecido a su madre. Se giró para mirar a la señorita Abernathy. «Gracias por esta oportunidad, señora», dijo sinceramente. «Trabajaré duro. No se arrepentirá de haberme acogido». La expresión de la señorita Abernathy permaneció escéptica.
Ya veremos. Ahora baja y te mostraré el sistema de inventario. El resto de ese primer día pasó en una ráfaga de información y tareas. Celia aprendió dónde se guardaba cada artículo de la tienda, memorizó los precios y comenzó a comprender los exigentes estándares de la señorita Abernathy. Para cuando cayó la noche y la tienda cerró, le dolían los pies. Su cabeza daba vueltas por el agotamiento, pero había superado su primer día. Esa noche, acostada en el estrecho catre, escuchó los sonidos desconocidos de Trinity. El pueblo se sumía en el sueño. El ladrido lejano de un perro, el crujido de las vigas del edificio, el bajo murmullo de voces del salón al final de la calle. A pesar de su agotamiento, el sueño no llegó fácilmente. No podía dejar de pensar en los susurros, las miradas, la forma en que la gente del pueblo la había mirado como si fuera algo digno de lástima o de ser evitado. Pero había enfrentado cosas peores. Se demostraría a sí misma aquí. Les mostraría a todos que su pasado no definía su futuro. Los días siguientes cayeron en un ritmo agotador. Celia se levantaba antes del amanecer, barría y limpiaba la tienda. Ayudaba a los clientes durante todo el día y se derrumbaba en la cama cada noche. Estaba demasiado cansada para hacer otra cosa que no fuera dormir. La señorita Abernathy era una empleadora exigente, muy rápida para criticar cualquier error y parca en elogios. Pero Celia aprendió rápidamente. Descubrió que tenía buena cabeza para los números y un don con los clientes que a veces incluso arrancaba un gesto de aprobación a regañadientes de su empleadora. Aún así, los susurros la seguían a todas partes. Cuando iba al pozo a buscar agua, las mujeres se callaban a su paso. Cuando asistía a la iglesia el domingo, las familias se movían en sus bancos para mantener una distancia cuidadosa. Ella era la chica del hospicio, marcada por la pobreza y la desgracia, y los buenos ciudadanos de Trinity parecían decididos a no dejar que lo olvidara. 3 semanas después de su llegada, todo cambió. Era media mañana y Celia estaba arreglando un expositor de cintas cerca de la ventana delantera. La puerta se abrió y una montaña de hombres se agachó para entrar. Debía medir casi 2 metros de altura, con hombros tan anchos que casi abarcaban la puerta. Su cabello era castaño oscuro y le caía por debajo del cuello, algo desaliñado pero limpio. Su rostro estaba curtido y bronceado por años pasados al aire libre, pero fueron sus ojos los que captaron su atención. Un llamativo azul grisáceo, agudos e inteligentes a pesar de su apariencia ruda. Vestía pantalones de piel de ante y una sencilla camisa de tela casera que se tensaba sobre un pecho grueso y musculoso. Sus brazos, visibles donde tenía las mangas arremangadas, estaban llenos de fuerza. Del tipo que proviene del trabajo físico duro. Un cuchillo colgaba de su cinturón y se movía con la confianza fácil de un hombre que sabía exactamente de lo que era capaz. Quinn Osborne había vivido en la zona de Trinity durante 5 años, aunque pocos habitantes del pueblo podían afirmar conocerlo bien. Había construido una cabaña en las colinas a 15 millas al norte del pueblo. Allí cazaba y ocasionalmente traía pieles para comerciar. Venía a Trinity quizás una vez al mes para comprar provisiones, hacía sus negocios eficientemente y se iba sin mucha conversación. La señorita Abernathy levantó la vista de su libro de contabilidad. Señor Osborne, su pedido de siempre. Sí, señora. Su voz era profunda y tranquila, con la enunciación cuidadosa de un hombre que no malgastaba palabras. Y necesitaré un poco de sal extra esta vez. 20 libras si las tiene. Celia, trae el pedido del señor Osborne. Bush ordenó la señorita Abernathy. La lista está en el mostrador. Celia se movió rápidamente, reuniendo los artículos. Harina, café, frijoles, azúcar, munición para su rifle, una nueva piedra de afilar. Era muy consciente de la presencia del hombre de la montaña. Podía sentir su mirada siguiendo sus movimientos. Aunque cuando levantó la vista, él estaba cortésmente mirando hacia otro lado. Llevó los suministros al mostrador y comenzó a sumar el costo. Sus dedos se movieron rápidamente sobre el libro de contabilidad, sumando los números. Serán $8.45, señor, dijo en voz baja. Quinn sacó una bolsa de cuero de su bolsillo y contó las monedas. Al colocarlas en el mostrador, su mano rozó accidentalmente la de ella. El contacto fue breve, inocente,
pero Celia sintió una sacudida de algo que no pudo nombrar recorrerla. Gracias, dijo él, encontrando sus ojos directamente por primera vez. De cerca, pues su rostro era llamativo. No guapo en un sentido convencional, sino fuerte y honesto, con una nariz recta, una mandíbula firme y esos ojos notables que parecían ver más que la mayoría de la gente. De nada, señor, logró decir. Él recogió sus provisiones, cargándolas en una mochila de lona. Pero antes de darse la vuelta para irse, se detuvo. «Eres nueva en el pueblo». Era una afirmación, no una pregunta, pero Celia asintió de todos modos. «Sí, señor, llevo aquí unas 3 semanas». «O sea, aquí, Queen Osborne». No extendió la mano, quizás consciente de que tal gesto podría ser demasiado atrevido. Pero había algo casi cortés en la forma en que se presentó. Celia Jennings. La señorita Abernathy observaba el intercambio con los ojos entrecerrados. Celia se ocupó rápidamente de ordenar el mostrador. Queen asintió una vez más y se fue. La puerta se cerró suavemente detrás de su imponente figura. «No te hagas ideas con ese», dijo la señorita Abernathy bruscamente una vez que se fue. «Queen Osborne no es el tipo de hombre que se involucra con las chicas del pueblo. Se mantiene apartado en esas colinas». «No me estaba haciendo ideas, señora», respondió Celia, sintiendo que sus mejillas se calentaban. «Simplemente estaba siendo cortés con un cliente». «Asegúrate de recordar tu lugar, niña». Pero incluso mientras Celia volvía a su trabajo, no podía olvidar del todo esos ojos azul grisáceo, o la forma en que Quinn la había mirado. No con lástima ni juicio, sino con algo que podría haber sido simple bondad humana. El domingo siguiente, Celia asistió al servicio en la pequeña iglesia blanca de Trinity. Se sentó sola en el último banco, como se había convertido en su costumbre. Intentó concentrarse en el sermón del reverendo Thomas sobre la caridad y la compasión. La ironía no se le escapó, dada la poca caridad o compasión que los ciudadanos de Trinity le habían mostrado. Cuando terminó el servicio, se levantó para irse, solo para encontrarse con la señora Hartwell, la esposa del banquero y autoproclamada árbitro social de Trinity, bloqueándole el paso. «Celia Jennings», dijo la señora Hartwell, su voz resonando por toda la iglesia. «Entiendo que viniste a nosotros desde el hospicio de Houston». Los miembros restantes de la congregación se giraron para mirar. Celia sintió que su espalda se tensaba. Sintió la vieja vergüenza tratando de subir y ahogarla, pero la reprimió. «Sí, señora. Mis padres murieron cuando era joven. No tenía a dónde ir. Qué desafortunado». El tono de la señora Hartwell sugería que lo encontraba desafortunado principalmente porque significaba que Trinity ahora tenía que lidiar con una chica del hospicio. «Debes entender que tenemos estándares en este pueblo. Somos una comunidad respetable. Espero que no traigas ninguno de los elementos menos recomendables del hospicio aquí». Las manos de Celia se cerraron a sus costados. «Simplemente estoy tratando de trabajar y vivir una vida honesta, señora, nada más. Asegúrate de hacerlo. Odiaríamos tener problemas». Antes de que Celia pudiera responder, una voz profunda cortó la tensión. «Señora Hartwell». Todos se giraron. Queen Osborne estaba en la puerta de la iglesia, todavía vestido con su ruda ropa de frontera, pero con el sombrero en las manos. Rara vez asistía a los servicios, lo que hacía su aparición aún más llamativa. «Señor Osborne», dijo la señora Hartwell, claramente nerviosa. «No me di cuenta de que estaba aquí. Acabo de llegar». Entró completamente en la iglesia, su presencia pareciendo llenar el pequeño espacio. No pude evitar escuchar su conversación. «Me parece que trabajar duro y vivir honestamente es exactamente lo que cualquier pueblo debería querer de su gente. La señorita Jennings aquí parece estar haciendo precisamente eso». El rostro de la señora Hartwell se sonrojó. «Bueno, yo simplemente quise decir». «Sé lo que quiso decir, señora». La voz de Quinn permaneció educada pero firme. «Pero juzgar a una persona por sus circunstancias en lugar de por su carácter no parece muy cristiano, ¿verdad? Especialmente justo después de un sermón sobre la caridad». El silencio que siguió fue ensordecedor. La señora Hartwell abrió y cerró la boca varias veces.
Parecía un pez boqueando en tierra seca. Finalmente recogió sus faldas y pasó junto a Quinn sin decir una palabra más. Su esposo se apresuró a seguirla. Los otros miembros de la iglesia se dispersaron rápidamente, de repente muy interesados en llegar a casa para sus almuerzos dominicales. En momentos, solo quedaron Celia y Quinn. No tenías que hacer eso, dijo Celia en voz baja, aunque su corazón latía con una mezcla de gratitud y algo más que no podía identificar. Sí, tenía que hacerlo. Quinn se volvió a poner el sombrero. Esa mujer no tiene derecho a tratarte de esa manera. Solo está diciendo lo que todos los demás piensan. Entonces todos los demás están equivocados. Lo dijo con una convicción tan simple que Celia sintió que algo se aflojaba en su pecho. Un nudo apretado de vergüenza e ira que había estado llevando durante 4 largos años. Gracias, susurró, conteniendo las lágrimas repentinas. Quinn pareció incómodo con su emoción, cambiando su peso de un pie a otro. ¿Te gustaría que te acompañara a la tienda? O necesito hablar con señorita Abernathy sobre un pedido de todos modos. Era una excusa transparente, pero Celia la aceptó con gratitud. Caminaron juntos por la polvorienta calle principal de Trinity. Celia era muy consciente de los ojos que observaban desde las ventanas, la nueva ola de susurros que seguramente seguiría. Pero con la sólida presencia de Quinn a su lado, descubrió que no le importaba tanto. ¿Cuánto tiempo ha vivido en las colinas, señor Osborne?, preguntó. Y es en parte para romper el silencio, y en parte porque sentía una genuina curiosidad por este hombre que la había defendido ante la élite social de Trinity. 5 años, más o menos. Vine aquí después de la guerra. La guerra, lo miró. Él habría sido joven entonces, probablemente apenas 20 años. Estuve en el ejército de la Unión. Luché en Virginia y Tennessee. Su voz era cuidadosamente neutral, y Celia entendió. Texas había sido territorio confederado, y las viejas heridas de la guerra aún eran profundas. Después de que terminó, no tenía muchas ganas de volver a Ohio. Demasiados recuerdos, demasiados fantasmas. Así que me dirigí al oeste y terminé aquí. ¿Le gusta vivir solo en la naturaleza? Consideró la pregunta seriamente. La mayoría de los días es tranquilo, pacífico. Un hombre puede pensar allí arriba, puede trabajar con sus manos y ver los resultados de su trabajo. Pero no mentiré y diré que no es solitario a veces. Habían llegado al emporio. Quinn le abrió la puerta y Celia se deslizó dentro, aliviada de estar fuera de la vista del público. La señorita Abernathy estaba arriba, dándoles un momento de privacidad. Gracias de nuevo, señor Osborne, dijo Celia, por lo que hizo en la iglesia. Significó mucho para mí. Quinn, dijo él, puedes llamarme Quinn. Ella sonrió, una sonrisa real esta vez. Entonces deberías llamarme Celia. Su rostro severo se suavizó ligeramente. Las comisuras de sus ojos se arrugaron. Celia es un nombre bonito. Antes de que pudiera responder, los pasos de la señorita Abernathy sonaron en las escaleras. Quinn rápidamente asumió un comportamiento profesional. Hizo su pedido, pagó y se fue. Pero no sin antes cruzar la mirada con Celia una última vez, con una expresión que hizo que su corazón se agitara extrañamente en su pecho. Durante las semanas siguientes, Quinn comenzó a venir al pueblo con más frecuencia. Donde antes había hecho el viaje quizás una vez al mes, ahora aparecía cada semana, a veces 2. Siempre tenía alguna razón legítima. Necesitaba provisiones, quería verificar un pedido, tenía pieles para comerciar. Pero Celia notó que sus visitas parecían coincidir con los momentos en que ella trabajaba en la tienda, que siempre encontraba alguna razón para hablar con ella, aunque solo fuera para intercambiar unas pocas palabras amables. La señorita Abernathy también lo notó, y no le gustó. Ese hombre de la montaña te está olfateando como un perro tras un hueso, dijo con desaprobación una noche después de que Quinn se fuera. Te dije que no te hicieras ideas. No me estoy haciendo idea, protestó Celia. Solo es amable. Los hombres nunca son solo amables, niña, especialmente hombres como ese. Vives solo en esas colinas. Dios sabe qué tipo de vida lleva allí arriba. Harías bien en recordar tu posición y no darte aires solo porque un hombre te preste algo de atención.
Celia se mordió la lengua para no soltar la réplica afilada que le subió a los labios. La señorita Abernathy le había dado este puesto cuando nadie más lo haría, y no podía permitirse perderlo. Pero las palabras de la mujer mayor dolieron, sobre todo porque hacían eco de los susurros que todavía seguían a Celia por el pueblo. Cree que es demasiado buena para el hospicio ahora. Había oído decir a una mujer en el pozo. Ese hombre de la montaña solo está jugando con ella, añadió otra. Los hombres como ese no se casan con chicas como ella. Chicas como ella. Como si venir de la pobreza fuera una especie de fallo moral. Una mancha que nunca podría lavarse. Pero cuando Quinn la miraba, Celia no veía juicio ni lástima. Veía respeto, veía amabilidad. Veía algo que la hacía atreverse a esperar que quizás, solo quizás, su pasado no tuviera que definir su futuro. Una tarde sofocante, a finales de julio, Quinn entró en la tienda con aspecto preocupado. Celia estaba sola. La señorita Abernathy había ido a visitar a su hermana en el pueblo vecino, dejando a Celia a cargo por el día. ¿Pasa algo?, preguntó Celia, notando la tensión en los hombros de Quinn. Se acerca una tormenta, dijo él. Una mala, por el aspecto del cielo. Quería asegurarme de que el pueblo estuviera preparado, pero he estado tratando de decírselo a la gente y no parecen inclinados a escucharme. Celia se acercó a la ventana y miró hacia afuera. El cielo al oeste se estaba oscureciendo. Nubes pesadas avanzaban como un moretón, extendiéndose por el horizonte. El aire tenía esa extraña cualidad densa que a menudo precede al tiempo violento. ¿Qué deberíamos hacer?, preguntó ella. Asegurar todo lo que pueda volar. Asegurarse de que la gente ponga su ganado a cubierto. Tapar las ventanas si es posible. Se pasó una mano por su cabello desaliñado, la frustración evidente en cada línea de su cuerpo. Acabo de intentar advertir a los Hartwell, pero la señora Hartwell me cerró la puerta en la cara. Déjame intentarlo, dijo Celia impulsivamente. Iré de puerta en puerta. La gente puede que no te escuche a ti, pero seguramente escucharán una advertencia sobre el tiempo. Quinn parecía dudar. Celia, esa gente tampoco ha sido precisamente acogedora contigo. No, pero sigo siendo parte de este pueblo, les guste o no. Y si se acerca un peligro, tenemos que intentar advertir a todos. Algo que podría haber sido admiración brilló en el rostro de Quinn. Está bien, empezaré por el extremo norte del pueblo. Tú toma el sur. Nos encontraremos aquí. Se separaron y Celia corrió de edificio en edificio, llamando a las puertas y entregando la advertencia de Quinn. Algunas personas le agradecieron a regañadientes, otras desestimaron sus preocupaciones, pero la mayoría al menos escuchó. Para cuando regresó al emporio, el viento había aumentado y las primeras gotas gordas de lluvia comenzaban a caer. Quinn llegó momentos después, respirando con dificultad por haber corrido. Es lo mejor que podemos hacer, dijo. Ahora tenemos que llevarte a un lugar seguro. El emporio tiene un sótano, dijo Celia. La señorita Abernathy me lo mostró cuando llegué. Bien, bajemos allí. Acababan de llegar a la puerta del sótano cuando la tormenta golpeó con una fuerza aterradora. El viento chillaba como un ser vivo, y la lluvia golpeaba el edificio con fuerza suficiente para hacer temblar las paredes. Quinn tiró de Celia por las empinadas escaleras hacia el sótano, cerrando la pesada puerta detrás de ellos. El sótano era pequeño y húmedo, iluminado por una sola linterna que Celia encendió con manos temblorosas. Arriba, la tormenta rugía. El sonido del viento, la lluvia y lo que podrían haber sido objetos golpeando el edificio creaban una cacofonía que hacía casi imposible la conversación. Quinn guió a Celia para que se sentara en un barril en la esquina. Luego se posicionó entre ella y las escaleras, como si pudiera protegerla físicamente de la furia de la tormenta. A la luz parpadeante de la linterna, su rostro parecía tallado en piedra, todo ángulos agudos y sombras. Pero sus ojos, cuando se encontraron con los de ella, estaban preocupados. ¿Estás bien?, preguntó, teniendo que alzar la voz para ser escuchado. Ella asintió, aunque en verdad su corazón latía con fuerza y sus manos temblaban. Nunca he estado en una tormenta como esta.
El tiempo de Texas puede ser feroz, pero este sótano es sólido. Estaremos a salvo aquí. Un tremendo estruendo sonó desde arriba. Algo grande golpeando el edificio, o quizás el propio edificio perdiendo una parte. Celia jadeó e instintivamente extendió la mano, encontrando el brazo de Quinn. Sus músculos eran como hierro bajo sus dedos, sólidos y tranquilizadores. Tengo miedo, Mosh admitió, odiando lo débil que sonaba su voz. Quinn se acercó, no de forma inapropiada, sino lo suficiente como para que su presencia fuera un consuelo. Está bien tener miedo. El miedo nos mantiene alerta, pero te prometo, Celia, que no dejaré que te pase nada. Ella le creyó. Este hombre, que apenas la conocía, que no le debía nada, estaba montando guardia sobre ella como un antiguo guerrero. Hizo que algo cálido floreciera en su pecho. Con algo que no tenía nada que ver con el calor opresivo del sótano y todo que ver con la forma en que Quinn la estaba mirando. La tormenta duró lo que parecieron horas, pero probablemente fueron más cerca de 45 minutos. Cuando el rugido finalmente comenzó a amainar, Quinn abrió con cautela la puerta del sótano y se asomó. «Ha pasado», dijo, «pero hay daños, bastantes por lo que puedo ver». Salieron a un Trinity cambiado. La calle estaba llena de escombros, tablas rotas, cristales destrozados, una carreta volcada y destrozada más allá de toda reparación. El emporio había perdido varias tejas del techo, pero la estructura en sí parecía sólida. Otros edificios no habían tenido tanta suerte. El campanario de la iglesia estaba inclinado en un ángulo peligroso, y la ventana delantera del salón estaba completamente reventada. La gente comenzó a salir de sus refugios con los rostros conmocionados mientras inspeccionaban la destrucción. Y allí, en medio de la calle, estaba la señora Hartwell, de pie junto a su huerto arruinado y llorando abiertamente. Su preciado invernadero, la envidia de Trinity, había sido completamente demolido. Sus paneles de vidrio esparcidos como diamantes por el suelo fangoso. Celia sintió a Quinn tensarse a su lado. Ambos recordaban a la señora Hartwell cerrándole la puerta en la cara, negándose a escuchar su advertencia. Pero Quinn simplemente se acercó a la mujer angustiada. «Señora, ¿está herida?» La señora Hartwell levantó la vista, su rostro surcado de lágrimas y avergonzado. «No, señor Osborne, lo siento mucho. Intentó advertirme y no le escuché. Y ahora, lo que importa es que está a salvo», dijo Quinn con firmeza. «El invernadero se puede reconstruir. Déjeme ayudarla a limpiar estos escombros». Y sin esperar permiso, comenzó a recoger los trozos más grandes de vidrio y madera rotos, apilándolos cuidadosamente a un lado. Después de un momento de vacilación, Celia se unió a él, y luego otros también vinieron, hasta que la mitad del pueblo estaba ayudando a limpiar la propiedad de los Hartwell. La señora Hartwell observaba con lágrimas aún corriendo por su rostro. Pero había algo diferente en su expresión ahora, algo humilde y quizás un poco avergonzado. Cuando se despejó lo peor de los escombros, se acercó directamente a Celia. «Señorita Jennings, le debo una disculpa. Usted y el señor Osborne intentaron ayudarnos hoy, intentaron advertirnos. ¡Ay, yo no he sido más que cruel con usted desde que llegó! Lo siento». Celia estaba tan sorprendida que casi no podía hablar. «Se lo agradezco, señora Hartwell. Eso significa mucho». «Eres una buena chica», dijo la señora Hartwell, y esta vez su tono contenía una calidez genuina. «Me equivoqué contigo. Espero que puedas perdonar la necedad de una anciana». Por supuesto. Mientras el sol se ponía esa tarde, proyectando largas sombras sobre las calles maltratadas de Trinity, la gente del pueblo se reunió para evaluar los daños y planificar las reparaciones. Y por primera vez desde que Celia había llegado, sintió que era parte de la comunidad en lugar de una extraña mirando desde afuera. La gente la saludaba con la cabeza, le agradecía por ayudar a difundir la advertencia, le preguntaba si estaba bien. Pero fue la presencia de Quinn a su lado lo que más significó. Se había quedado en el pueblo para ayudar con la limpieza, y ahora, mientras la reunión se dispersaba y la gente se dirigía a sus hogares, caminó con ella de regreso al emporio. «Fuiste muy valiente hoy», dijo en voz baja.
yendo de puerta en puerta a CB, ayudando con la limpieza. Trinity tiene suerte de tenerte. Creo que Trinity tiene suerte de tenerte a ti, Pambi, replicó Celia. Si no nos hubieras advertido, la gente podría haber resultado gravemente herida. Se detuvieron frente al emporio. Ahora ninguno parecía ansioso por separarse, a pesar de la hora tardía y el agotamiento escrito en sus rostros. Celia, dijo Quinn, su voz más áspera de lo habitual. Sé que solo soy un hombre de la montaña. Sé que no tengo mucho que ofrecer, pero me gustaría mucho visitarte formalmente, si me lo permites. Su corazón dio un vuelco. Me gustaría mucho. Él sonrió entonces, una sonrisa real que transformó su rostro severo en algo casi juvenil. Bien, eso es bueno. Pasaré el próximo domingo por la tarde si te parece bien. Me parece perfecto. Quinn se inclinó el sombrero y se dio la vuelta para irse, pero Celia lo llamó. Quinn, él miró hacia atrás. Ten cuidado al volver a casa esta noche. Siempre lo tengo, dijo, pero su sonrisa decía que apreciaba su preocupación. Cuando la señorita Abernathy regresó al día siguiente y encontró a medio pueblo cantando las alabanzas de Celia, se vio obligada a reconocer a regañadientes que quizás la chica no carecía por completo de mérito. Incluso aceptó, después de cierta persuasión del reverendo Thomas y la señora Hartwell, que Celia podía recibir visitas de caballeros los domingos por la tarde, siempre que todo se mantuviera apropiado. Ese primer domingo, Quinn llegó puntualmente a las 2, recién afeitado y vistiendo lo que claramente eran sus mejores ropas, aunque todavía eran toscas para los estándares del pueblo. Llevaba un ramo de flores silvestres que debió haber recogido de camino a Trinity. Sus colores vivos eran un toque alegre contra sus manos curtidas. Para ti, dijo, ofreciéndoselas a Celia con una torpeza que a ella le pareció encantadora. Son preciosas. Gracias. La señorita Abernathy les había permitido a regañadientes usar el porche delantero del emporio. Allí podían sentarse y hablar sin dejar de ser visibles y apropiados. No era el escenario más romántico, pero para Celia se sentía como el paraíso. Hablaron durante horas esa primera tarde. Quinn le contó sobre su infancia en Ohio, sobre crecer en una granja con 4 hermanos y aprender a cazar de su padre. Habló de la guerra, aunque sus palabras fueron cuidadosas y escasas, y Celia entendió que esos eran recuerdos con los que todavía luchaba. Describió su vida en las colinas, la cabaña que había construido con sus propias manos, los ritmos de la caza y la supervivencia. Celia, a su vez, habló de su propia infancia, los años felices antes de que la fiebre se llevara a sus padres. Le contó sobre su padre, un carpintero que le había enseñado a leer, y su madre que amaba la música y el canto. Incluso habló del hospicio, aunque le dolía recordar esos años. No todo fue malo, dijo en voz baja. Había algunas personas amables allí, pero siempre te sentías como una carga, como un fracaso. Juré que si alguna vez salía, haría algo de mí misma. Bob demostraría que era más que un simple caso de caridad. Quinn extendió la mano por el pequeño espacio entre sus sillas y tomó la de ella. Su palma era callosa y áspera, pero su tacto era suave. No eres un caso de caridad, Celia. Eres una de las personas más fuertes que he conocido. Lo que has sobrevivido, lo que has superado, requiere un coraje real. Nunca dejes que nadie te haga sentir avergonzada de dónde vienes. Ella apretó su mano, conteniendo las lágrimas. ¿Cómo sabes siempre exactamente qué decir? No lo sé, admitió él. La mayor parte del tiempo, soy terrible con las palabras. Pero contigo se siente más fácil de alguna manera. Durante las semanas siguientes, su noviazgo se profundizó. Quinn venía al pueblo todos los domingos sin falta y a veces también durante la semana, siempre con alguna excusa sobre necesitar provisiones o verificar reparaciones de la tormenta. Os caminaban juntos por las calles de Trinity o se sentaban en el porche del emporio. A veces daban cortos paseos por la pradera, siempre con cuidado de mantenerse a la vista del pueblo para mantener la propiedad. Celia aprendió que debajo del rudo exterior de Quinn había un hombre de profunda inteligencia y sorprendente gentileza. Se había enseñado a sí mismo a leer y escribir a pesar de su limitada escolarización, y hablaba reflexivamente sobre todo, o desde política hasta filosofía
y los patrones de comportamiento animal que había observado en la naturaleza. Quinn, a su vez, pareció descubrir en Celia a alguien que lo veía como algo más que un rudo hombre de la montaña. Ella apreciaba su fuerza tranquila, su bondad innata, su feroz protección. Ella lo hacía reír, algo que confesó no haber hecho mucho en los últimos años. Ella desafiaba sus opiniones y lo hacía pensar. Oye, Kate le dijo una vez que hablar con ella era lo más destacado de su semana. Solía pensar que estaba contento con mi vida solitaria, admitió un domingo mientras veían el atardecer pintar la pradera en tonos dorados y carmesí. Pero desde que te conocí, Celia, esa cabaña se siente más vacía que antes. Me encuentro contando los días hasta que pueda volver a verte. Yo también los cuento, confesó ella. La semana se siente tan larga entre tus visitas. Él se giró para mirarla de frente. Vio sus ojos azul grisáceos serios. Celia, necesito preguntarte algo y quiero que pienses cuidadosamente antes de responder. Su corazón comenzó a acelerarse. Está bien. No soy un hombre rico. Probablemente nunca lo seré. Mi cabaña es cómoda pero sencilla, y la vida en las colinas es un trabajo duro. Pero puedo mantener a una esposa, mantenerla segura, abrigada y alimentada. Y te amo, Celia Jennings. Te he amado desde el día en que te vi por primera vez en esa tienda, vas luciendo tan valiente a pesar de cómo el mundo te había tratado. Te casarías conmigo, vendrías a vivir conmigo en mi casa, ser mi esposa, compartir mi vida. La alegría inundó a Celia como la luz del sol atravesando las nubes. Sí, dijo, su voz temblando de emoción. Sí, Queen, me casaré contigo. Yo también te amo. Creo que empecé a enamorarme de ti el día que me defendiste en esa iglesia. Queen la levantó y la abrazó, sosteniéndola cerca de su ancho pecho. Podía sentir el rápido latido de su corazón, podía sentir la fuerza en su abrazo, y nunca se había sentido más segura o más querida en toda su vida. Ella viene a mi casa ahora, dijo Quinn casi con asombro, como si no pudiera creer su buena fortuna. Realmente vas a ser mi esposa. Realmente lo seré, asintió Celia, riendo entre lágrimas de felicidad. Entraron para decírselo a la señorita Abernathy, quien recibió la noticia con menos entusiasmo, pero con una aceptación a regañadientes. Bueno, supongo que no puedo decir que no lo vi venir. ¿Cuándo será la boda? Tan pronto como sea posible, dijo Quinn con firmeza, su brazo todavía alrededor de la cintura de Celia. No veo ninguna razón para esperar. El reverendo Thomas aceptó realizar la ceremonia el domingo siguiente. Sería una boda sencilla, pero a Celia no le importaban las celebraciones elaboradas. Todo lo que quería era comenzar su vida con Quinn. La noticia se extendió por Trinity como la pólvora. Viene del hospicio, decían los que susurraban, pero ahora había un tono diferente en ellos, menos juicio y más asombro. Y ahora se va a casar con el hombre de la montaña. La señora Hartwell, fiel a su naturaleza reformada, organizó una pequeña recepción después de la ceremonia. Incluso donó tela para que Celia se hiciera un vestido de novia. Otras mujeres del pueblo contribuyeron con lo que pudieron: encaje para el adorno, una cinta para su cabello, un par de guantes blancos que habían sido guardados de la boda de alguien años antes. Celia trabajó en su vestido todas las noches después de que la tienda cerrara. Su aguja volaba a través de la tela azul pálido, azul por su nuevo comienzo, por el vasto cielo de Texas, por los notables ojos de Quinn. En la mañana de su boda, Celia se despertó temprano y se vistió con manos temblorosas. El vestido le quedaba perfecto. La tela azul resaltaba el dorado de sus ojos avellana. Se recogió el cabello rubio oscuro en un peinado sencillo y se aseguró los guantes blancos prestados. La señorita Abernathy apareció en la puerta, luciendo casi emocionada. Te ves encantadora, niña, de verdad. Gracias, señorita Abernathy, por todo, por darme esta oportunidad, por dejar que Quinn me visitara. No mentiré y diré que lo entendí al principio, admitió la señorita Abernathy. Pero ese hombre te ama. Cualquiera puede verlo. Y lo has hecho bien por ti misma. Bajo deberías estar orgullosa. La iglesia estaba llena cuando Celia llegó. Todo el pueblo había acudido para presenciar la boda. Vio a los Hartwell en el primer banco, la señora Hartwell secándose los ojos con un pañuelo.
Vio a los tenderos y granjeros y sus familias, las mismas personas que habían susurrado sobre ella solo meses antes, pero solo tenía ojos para Quinn. Él estaba en el altar con un traje nuevo que debió costarle caro. Su largo cabello estaba cuidadosamente recortado, su rostro bien afeitado. Cuando la vio caminar por el pasillo, su expresión se transformó con un amor y una alegría tan desnudos que Celia sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. El reverendo Thomas realizó la ceremonia con calidez y sinceridad. Cuando llegó el momento de los votos, la voz de Quinn fue firme y fuerte. Yo, Quinn Osborne, te tomo a ti, Celia Jennings, para ser mi legítima esposa. Prometo protegerte, proveerte, apreciarte y amarte por todos los días de mi vida. La voz de Celia tembló, pero no vaciló. Yo, Celia Jennings, te tomo a ti, Quinn Osborne, para ser mi legítimo esposo. Prometo estar a tu lado, apoyarte, honrarte y amarte por todos los días de mi vida. Cuando el reverendo Thomas los declaró marido y mujer, Quinn tomó el rostro de Celia entre sus grandes manos y la besó con una ternura que hizo que su corazón se desbordara. La recepción fue un evento alegre con comida, música y baile en el salón de la iglesia. La gente los felicitó con genuina calidez, y si alguien todavía albergaba juicios sobre el pasado de Celia, tuvieron el buen sentido de guardárselos. Cuando el sol comenzó a ponerse, Quinn ayudó a Celia a subir a su carreta. Ahora estaba cargada con sus pocas posesiones y provisiones para su vida juntos. La gente del pueblo se reunió para despedirlos, saludando y deseándoles lo mejor. Ella va a su casa ahora, escuchó Celia decir a alguien, pero las palabras no contenían malicia, pues solo una especie de maravilla de cuento de hadas. Mientras la carreta salía de Trinity hacia las colinas, que serían su nuevo hogar, Celia miró hacia atrás una última vez. Al pueblo donde había llegado avergonzada solo unos meses antes, se iba como una mujer casada, amada y respetada, con un futuro lleno de promesas extendiéndose ante ella. ¿Estás lista?, preguntó Quinn, su mano encontrando la de ella en el asiento de la carreta. Celia entrelazó sus dedos con los de él y sonrió. Estoy lista para cualquier cosa mientras esté contigo. El viaje a la cabaña de Quinn duró 3 horas, serpenteando a través de un terreno cada vez más accidentado mientras subían a las colinas al norte de Trinity. El paisaje era hermoso de una manera salvaje e indómita, con afloramientos rocosos y árboles de mezquite retorcidos, y el ocasional vistazo de ciervos o pavos salvajes corriendo por la maleza. Al anochecer, tomaron una última curva y Celia vio por primera vez lo que sería su hogar. La cabaña de Quinn estaba en un pequeño claro junto a un arroyo alimentado por un manantial. Era más grande de lo que esperaba, sólidamente construida con troncos que él mismo había cortado y moldeado. Una chimenea de piedra se elevaba en un extremo y un porche cubierto se extendía por el frente. Detrás de la cabaña, podía ver una letrina, un pequeño granero y lo que parecía un ahumadero. No es mucho, dijo Quinn, sonando de repente nervioso, pero es resistente y cálida. O es si puedo ampliarla si quieres más espacio. Es perfecta, dijo Celia honestamente. Para ella, que había pasado años durmiendo en un dormitorio abarrotado de un hospicio y los últimos meses en un armario de almacenamiento, la cabaña parecía un palacio. Quinn la ayudó a bajar de la carreta y la levantó en brazos, llevándola a través del umbral de la manera tradicional. El interior de la cabaña estaba oscuro en la luz menguante, pero Quinn encendió rápidamente varias linternas, revelando un espacio sorprendentemente cómodo. La habitación principal servía como cocina, comedor y sala de estar. Una gran chimenea de piedra dominaba una pared con una olla colgando de un gancho de hierro. Había una mesa resistente con 2 sillas, estantes llenos de provisiones y un sillón de aspecto cómodo cerca del hogar. Una puerta en la parte de atrás conducía a lo que debía ser el dormitorio. Todo estaba meticulosamente limpio y bien organizado. Quinn podría vivir solo en la naturaleza, pero claramente se enorgullecía de su hogar. Déjame mostrarte el resto, dijo Quinn, llevándola al dormitorio. Era más pequeño que la habitación principal, pero acogedor. Con una cama grande cubierta con una hermosa colcha,
una cómoda y una ventana que dejaría entrar la luz de la mañana. Quinn claramente se había esforzado en prepararse para su llegada. Había flores silvestres en un frasco sobre la cómoda, y la cama tenía sábanas frescas. Hice la colcha yo mismo, admitió, pareciendo avergonzado. El invierno pasado. Sé que no es la mejor costura, pero lo intenté. Celia pasó la mano sobre la colcha, conmovida más allá de las palabras. Las puntadas eran, de hecho, algo torpes, pero el patrón estaba cuidadosamente elegido y los colores eran hermosos. La idea de este hombre fuerte y rudo sentado junto al fuego y cosiendo minuciosamente una colcha la hizo enamorarse de él de nuevo. «Es la colcha más hermosa que he visto», dijo, y lo decía en serio. Quinn la atrajo a sus brazos y por un largo momento simplemente se abrazaron. La realidad de su nueva vida juntos finalmente se asentaba. Estaban casados. Este era su hogar. Tenían el resto de sus vidas extendiéndose ante ellos. Cuando Quinn la besó esta vez, había pasión junto a la ternura, y Celia respondió con igual fervor. Ahora eran marido y mujer, y mientras la noche se profundizaba a su alrededor, se unieron en amor y compromiso, sellando sus votos de la manera más íntima posible. Más tarde, acostada en los brazos de Quinn con la cabeza en su ancho pecho, escuchando el latido constante de su corazón, Celia sintió una paz que nunca había conocido. Todos los años de lucha, toda la vergüenza y las dificultades la habían llevado a este momento. Había venido del hospicio, pero ahora iba a la casa de Quinn, iba a una vida llena de amor y propósito. «¿Eres feliz?», murmuró Quinn, su mano acariciando su cabello. «Ish, nunca he sido más feliz», respondió honestamente. «Te amo tanto, Quinn». «Yo también te amo, Celia. Prometo que pasaré cada día de mi vida asegurándome de que nunca te arrepientas de haberte arriesgado con un rudo hombre de la montaña». Ella inclinó la cabeza para besarlo. «No eres rudo. Bueno, lo eres, pero también eres amable, gentil y bueno. Eres todo lo que siempre quise, incluso cuando no sabía lo que quería». Los días y semanas siguientes pasaron en una ráfaga de felicidad mientras Celia se adaptaba a su nueva vida. Vivir en la naturaleza era, de hecho, un trabajo duro, pero era satisfactorio de una manera que su trabajo en el emporio nunca lo había sido. Quinn le enseñó a cuidar el huerto que había comenzado detrás de la cabaña, a conservar la carne y a hacer velas de cebo, y a hacer las 100 otras tareas necesarias para la vida en la frontera. A cambio, Celia aportó sus propias habilidades a su hogar. Era una excelente cocinera, capaz de hacer comidas deliciosas con ingredientes simples. Remendaba la ropa de Quinn y hacía ropa nueva. Organizaba sus provisiones y mantenía registros meticulosos de sus existencias. Incluso aprendió a ayudar a Quinn a desollar y preparar los animales que él cazaba. Pero más allá de la asociación práctica, había una alegría genuina en su vida juntos. Quinn a veces entraba del trabajo exterior para encontrar a Celia cantando mientras trabajaba, y se detenía solo para escuchar, su rostro suave de satisfacción. Celia se despertaba por la mañana para encontrar a Quinn ya levantado haciendo café y desayuno para que ella pudiera dormir un poco más. Se sentaban juntos en el porche por las tardes, viendo el atardecer sobre las colinas, hablando de todo y de nada. Una vez al mes, hacían el viaje a Trinity para comprar provisiones y asistir a la iglesia. La gente del pueblo siempre los saludaba cálidamente ahora, preguntando por su bienestar y compartiendo noticias. La señora Hartwell se había convertido en una amiga improbable, a menudo enviando a Celia a casa con esquejes de su invernadero reconstruido o recetas que pensaba que a Celia le podrían gustar. 6 meses después de su matrimonio, en una fresca mañana de noviembre, Celia se despertó sintiendo náuseas. Apenas llegó afuera antes de vomitar, y cuando regresó a la cabaña, Quinn la miraba con preocupación y una esperanza creciente. «Celia», preguntó con cuidado. Ella se llevó una mano al estómago, contando las semanas en su mente, y sintió una oleada de alegría tan intensa que le quitó el aliento. «Creo que estoy embarazada». Quinn soltó un grito de alegría y la levantó en brazos, haciéndola girar antes de volver a bajarla con cuidado, de repente preocupado de haber sido demasiado brusco. «¿Un bebé? ¿Vamos a tener un bebé?» «Eso creo. Todavía es pronto,
pero todas las señales están ahí. Él se arrodilló frente a ella, presionando su rostro contra su vientre a un plano. Celia sintió lágrimas correr por su rostro al ver a este hombre fuerte doblegado por la felicidad y el asombro. Gracias, susurró. Gracias por darme este regalo. Gracias por amarme. Gracias a ti por elegirme, respondió ella pasando sus dedos por su cabello. Gracias por verme de verdad, cuando todos los demás solo veían a la chica del hospicio. El embarazo progresó sin problemas, a pesar del aislamiento y el duro trabajo de la vida en la frontera. Quinn se volvió casi cómicamente protector. Se negaba a dejar que Celia levantara algo pesado o hiciera cualquier tarea que él considerara demasiado extenuante. Hacía el viaje a Trinity con más frecuencia para asegurarse de que ella tuviera la comida y los suministros adecuados. Y pasó horas fabricando una hermosa cuna de madera de pino lisa. La señora Hartwell organizó una reunión de costura y las mujeres de Trinity crearon una impresionante colcha para bebé. Cada cuadrado cosido con cuidado y buenos deseos. Cuando se la presentaron a Celia, lloró de gratitud por lo lejos que había llegado, de la chica de la que susurraban a la futura madre que ahora celebraban. Cuando llegó la primavera y el vientre de Celia creció redondo y lleno, Quinn se volvió cada vez más ansioso por el parto. Estaban a 3 horas de Trinity, a 3 horas de la partera que atendía la mayoría de los partos en la zona. ¿Y si algo salía mal? ¿Y si el bebé llegaba antes? Podríamos quedarnos en el pueblo las últimas semanas, sugirió por tercera vez en varios días. Pero Celia fue firme. No, quiero que nuestro bebé nazca aquí, en nuestro hogar. Estaré bien, Quinn. Las mujeres han tenido bebés desde el principio de los tiempos. No mi esposa. ¡Harto mi bebé! Su miedo era palpable, y Celia finalmente entendió su origen una noche mientras yacían en la cama. Su espalda presionada contra el pecho de él, su mano extendida protectoramente sobre su vientre. Mi madre murió en el parto, dijo Quinn en voz baja, con mi hermano menor. Yo tenía 12 años. Recuerdo cómo mi padre se derrumbó, lo perdidos que estábamos todos. No puedo perderte, Celia. No puedo. Ella se giró en sus brazos para mirarlo. No vas a perderme. Soy fuerte, y el bebé está sano. Puedo sentirlo. Todo va a estar bien. No puedes saberlo. No, sí. Admitió ella. Pero tengo fe. Fe en mi cuerpo, fe en nuestro bebé, y fe en que Dios no nos unió solo para separarnos. A pesar de sus seguridades, Quinn insistió en traer a la partera, la señora Patterson, a la cabaña 2 semanas antes de la fecha de parto de Celia. La mujer mayor aceptó quedarse con ellos hasta después del nacimiento. Y su presencia tranquila y competente alivió parte de la ansiedad de Quinn. Celia se puso de parto en una cálida mañana de junio. Las contracciones comenzaron suaves y espaciadas, dándole tiempo para prepararse mentalmente para lo que estaba por venir. Quinn era un manojo de nervios, paseando por la cabaña como un león de montaña enjaulado, saltando a cada sonido que hacía Celia. «Deberías salir», le dijo finalmente la señora Patterson. «Estás poniendo a todos nerviosos. Ve a cortar leña o a revisar tus trampas o algo. Te llamaré cuando sea el momento». Quinn parecía dividido entre el alivio y la culpa, pero Celia lo empujó. «Tiene razón, necesito concentrarme y no puedo hacerlo si estoy preocupada de que hagas un agujero en el suelo». Él le besó la frente, las mejillas, los labios. «Te amo. Eres la mujer más fuerte y valiente que conozco. Puedes hacerlo». «Sé que puedo», dijo ella sonriendo a pesar de la contracción que estaba aumentando. «Ahora vete». El parto duró todo el día y hasta la noche. Fue duro, doloroso y agotador. Pero la señora Patterson guió a Celia a través de cada etapa con aliento y consejos prácticos. Y cuando llegaron los empujones finales, cuando Celia empujó con toda la fuerza que le quedaba, pensó en todo lo que había superado para llegar a este momento. El hospicio, la vergüenza, los susurros, la soledad. Había sobrevivido a todo eso. Podía sobrevivir a esto también. El primer llanto del bebé partió el aire, y que fuerte y saludable.
y Celia se dejó caer contra las almohadas, sollozando de alivio y alegría. «Es un niño», anunció la señora Patterson, limpiando rápidamente al bebé y envolviéndolo en una manta suave. Un niño grande y sano. Colocó al bebé en los brazos de Celia, y Celia miró a su hijo por primera vez. Tenía el pelo oscuro como Quinn, y la cara roja de llorar, sus pequeños puños agitándose en el aire. Era la cosa más hermosa que había visto en su vida. «Quinn», llamó débilmente. «Ven a conocer a tu hijo». La puerta se abrió de golpe y Quinn entró corriendo, su rostro pálido y ansioso. Pero cuando vio a Celia sentada, viva y bien, con el bebé en sus brazos, el alivio que lo invadió fue casi palpable. Se acercó lentamente, con reverencia, y miró a su hijo con una expresión de asombro tan puro que Celia sintió nuevas lágrimas brotar de sus ojos. «¿Puedo sostenerlo?», preguntó Quinn. «Por supuesto, también es tu hijo». Quinn tomó al bebé con una sorprendente gentileza para unas manos tan grandes, acunándolo contra su ancho pecho. El bebé dejó de llorar, aparentemente calmado por el latido del corazón de su padre, e hizo un pequeño sonido de resoplido. «Hola, pequeño», susurró Quinn. «Soy tu papá. He esperado tanto para conocerte». «¿Cómo deberíamos llamarlo?», preguntó Celia. Habían discutido nombres antes, pero no habían podido ponerse de acuerdo en uno. Ahora, viendo a Quinn con su hijo, Celia supo exactamente qué nombre era el correcto. «¿Qué tal Thomas?», sugirió. «Por tu padre». Quinn levantó la vista, sus ojos sospechosamente brillantes. «¿Harías eso? ¿Ponerle el nombre de mi padre? Tu padre ayudó a hacerte quien eres. Creo que es un buen nombre». «Thomas Quinn Osborne», dijo Quinn, probando el nombre completo. «Suena bien, fuerte, es perfecto». La señora Patterson se quedó otra semana, ayudando a Celia a recuperarse y enseñándole los conceptos básicos del cuidado infantil. El joven Thomas demostró ser un buen bebé, sano y alerta, con un potente par de pulmones que usaba principalmente por la noche. Quinn se despertaba al primer llanto, insistiendo en dejar que Celia durmiera tanto como fuera posible, y ella a menudo se despertaba para encontrarlo paseando por la cabaña con Thomas acunado contra su pecho, cantando viejas canciones del ejército con un barítono sorprendentemente dulce. A medida que el verano se convertía en otoño y Thomas crecía y cambiaba, Celia se maravillaba de cómo se había transformado su vida. 2 años antes, estaba fregando suelos en el hospicio de Houston, sin familia y sin futuro. Ahora tenía un esposo que la amaba profundamente, un hermoso hijo y un hogar en las salvajes colinas de Texas. Los susurros que una vez la siguieron, viene del hospicio, o parecían pertenecer a una vida diferente. Una tarde a finales de septiembre, mientras estaban sentados en el porche viendo el atardecer con Thomas durmiendo pacíficamente en los brazos de Celia, Quinn tomó su mano. «He estado pensando», dijo, «en el futuro». «Oh, ¿qué pasa con él?». «No quiero que Thomas crezca completamente aislado. Debería tener amigos. Debería ir a la escuela. Estaba pensando que tal vez podríamos construir una segunda cabaña más cerca de Trinity, o un lugar donde podríamos quedarnos durante los meses de invierno para que él pudiera asistir a la escuela». Celia consideró esto. «Es una idea maravillosa, pero solo si es lo que tú también quieres. No quiero que renuncies a esta vida por nosotros». «Tú y Thomas son mi vida ahora», dijo Quinn simplemente. «Todo lo demás son solo detalles». Además, estaba pensando que podría ofrecer mis servicios como guía de caza, tal vez ayudar a suministrar carne al pueblo. Cada año se asientan más personas en esta área. Podríamos hacerlo funcionar. Durante el año siguiente, Quinn construyó una segunda cabaña más pequeña en un terreno que compró a las afueras de Trinity. No era tan remota como su cabaña en la colina, pero aún ofrecía privacidad y espacio. Pasarían las primaveras y los veranos en las colinas, donde Quinn podía cazar, y los otoños e inviernos en la cabaña del pueblo, donde Thomas podría asistir a la escuela una vez que tuviera la edad suficiente y donde Celia podría mantener amistades con las otras mujeres. Era lo mejor de ambos mundos, y su vida se asentó en un ritmo cómodo. Thomas se convirtió en un niño robusto y alegre que amaba tanto la naturaleza como el pueblo. El negocio de guía de Quinn resultó exitoso
y se convirtieron en miembros muy respetados de la comunidad de Trinity. 3 años después del nacimiento de Thomas, Celia dio a luz a una hija a la que llamaron Sarah Jane. 2 años después vino otro hijo, Benjamin. Quinn construyó adiciones en ambas cabañas para acomodar a su creciente familia. Y Celia encontró en la maternidad una alegría que nunca había imaginado posible durante sus años solitarios en el hospicio. Los susurros, cuando llegaban ahora, eran completamente diferentes. ¿Puedes creer que vino del hospicio?, decía la gente, observando a Celia con sus 3 hermosos hijos y su devoto esposo. Mírala ahora. Y Celia sonreía porque a veces apenas podía creerlo ella misma, pero había aprendido que de dónde empezabas en la vida importaba mucho menos que las decisiones que tomabas y las personas que elegían estar a tu lado. En su 10º aniversario de bodas, Quinn la sorprendió llevándola de regreso a esa misma iglesia donde la había defendido por primera vez del juicio de la señora Hartwell. El edificio se había ampliado con los años, pues el peligroso campanario reemplazado por una nueva estructura sólida. Pero de pie allí, Celia todavía podía recordar cómo se había sentido ese día, pequeña y avergonzada y convencida de que nunca sería nada más que la chica del hospicio. ¿Recuerdas lo que le dijiste a la señora Hartwell ese día?, le preguntó a Quinn. Dije que juzgar a una persona por sus circunstancias en lugar de por su carácter no era muy cristiano, respondió él acercándola. Cambiaste mi vida ese día. No solo porque me defendiste, sino porque me hiciste creer que era digna de ser defendida. Me viste, Quinn, me viste de verdad, y eso marcó toda la diferencia. Él le besó la frente. Siempre fuiste digna, Celia, siempre fuerte, valiente y buena. Solo te ayudé a verlo tú misma. Estuvieron juntos en la iglesia silenciosa, abrazándose como se habían abrazado durante 10 años de matrimonio. A través de desafíos y triunfos, a través de la construcción de una vida y una familia. Afuera, podían escuchar a sus hijos jugando en el patio de la iglesia. Thomas, ahora de 10 años, tratando de enseñar a Sarah Jane de 7 años y a Benjamin de 5 a trepar un árbol. Sus risas resonaban claras y alegres, el sonido de una infancia feliz, algo que ni Quinn ni Celia habían experimentado por completo, pero que estaban decididos a dar a sus hijos. Viene del hospicio, habían dicho una vez los susurros crueles y sentenciosos. Pero ahora, mientras Celia Osborne estaban en los rezos de su esposo con la risa de sus hijos flotando en el aire, sabía la verdad. De dónde había venido importaba mucho menos que a dónde había llegado. Y había llegado exactamente a donde pertenecía. En la casa de Quinn, en los brazos de Quinn, en el corazón de Quinn. Los años continuaron pasando con el ritmo constante de las estaciones y las celebraciones. Thomas se convirtió en un joven con la altura de su padre y la aguda inteligencia de su madre. Soñaba con ser médico, inspirado por el médico viajero que visitaba Trinity 2 veces al año. Y Quinn y Celia ahorraron cada centavo extra para hacer posible ese sueño. Sarah Jane heredó la determinación de su madre y el amor de su padre por el aire libre. Podía rastrear presas casi tan bien como Quinn a los 12 años, aunque también mostró talento para dibujar la vida silvestre que observaba, llenando diarios con dibujos notablemente detallados. Benjamin era su hijo más tranquilo, reflexivo y gentil, que amaba los libros y el aprendizaje. Se sentaba durante horas escuchando a Celia leer, y Quinn le construyó un pequeño escritorio donde podía practicar sus letras y números. La cabaña en las colinas, donde todo había comenzado, siguió siendo su refugio de verano. El lugar donde la familia Osborne se sentía más a gusto. Quinn enseñó a los 3 niños de las habilidades que había aprendido durante años en la naturaleza. Cómo leer el tiempo, o cómo moverse silenciosamente por el bosque, cómo respetar y entender la tierra. Celia, mientras tanto, se había hecho conocida en todo Trinity y más allá por su habilidad con las hierbas medicinales. Había aprendido por sí misma a través de un estudio y experimentación cuidadosos, creando ungüentos y tinturas que aliviaban todo, desde el reumatismo hasta los cólicos. La gente venía de millas a la redonda en busca de sus remedios, y nunca rechazó a nadie, recordando lo que se sentía estar desesperada y sola.
En el 20º aniversario del día en que Celia había llegado a Trinity, ese día aterrador en que había bajado de una carreta con nada más que vergüenza y esperanza, el pueblo organizó una celebración en su honor. Fue idea de la señora Hartwell, ahora anciana, pero todavía aguda como una aguja. Hace 20 años, casi perdimos a una de las mejores personas que jamás haya honrado este pueblo debido a nuestro propio prejuicio y estrechez de miras, anunció la señora Hartwell en la celebración, su voz resonando en el abarrotado salón de la iglesia. Celia Jennings vino a nosotros desde el hospicio de Houston y susurramos sobre ella como si fuera algo de lo que avergonzarse. Pero nos mostró gracia, coraje y fuerza. Y Quinn Osborne nos mostró lo que significa ver el verdadero valor de una persona. Hoy celebramos no solo 20 años de la presencia de Celia en Trinity, sino 20 años de las lecciones que nos enseñó sobre la caridad, la dignidad y el verdadero significado de la comunidad. No había un ojo seco en el salón mientras la gente aplaudía. Celia estaba de pie con el brazo de Quinn alrededor de su cintura y sus 3 hijos casi adultos a su lado. Se sintió abrumada de gratitud por la vida que le habían dado, la familia que había construido, la comunidad que finalmente la había abrazado. Más tarde, después de que la celebración terminara y hubieran regresado a su cabaña del pueblo, Celia se sentó en el porche con Quinn, como lo habían hecho innumerables veces antes. Los niños estaban adentro limpiando después de la fiesta. Sus voces llegaban a través de las ventanas abiertas. Nunca imaginé esto, dijo Celia en voz baja. Cuando estaba en ese hospicio fregando suelos y remendando ropa, nunca me permití imaginar que podría tener algo como esto. Parecía imposible. Quinn la acercó. Tú lo hiciste posible. Tu coraje, tu negativa a dejar que tus circunstancias te definieran. Tu disposición a tener esperanza, incluso cuando la esperanza parecía una tontería. Tú hiciste eso, Celia. Lo hicimos juntos, corrigió ella. No podría haber hecho nada de esto sin ti. Tú fuiste el primero en creer en mí. Solo vi lo que ya estaba allí, dijo él. Siempre fuiste así de fuerte, así de capaz, así de digna de amor y respeto. Solo estoy agradecido de haber podido caminar a tu lado. Se sentaron en un cómodo silencio, viendo las estrellas emerger una por una en el cielo que se oscurecía. En algún lugar a lo lejos, un coyote aulló, y más cerca, un pájaro nocturno cantó su canción solitaria. Estos eran los sonidos de la naturaleza de Texas que se habían convertido en la banda sonora de su vida juntos. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Celia de repente. De haber acogido a una chica del hospicio, podrías haber tenido una vida más fácil con alguien de una familia mejor, alguien que viniera con una dote y conexiones. Quinn se giró para mirarla, su rostro curtido serio a la luz de la lámpara que se derramaba desde las ventanas de la cabaña. Ni por un solo segundo. Nunca. Eres lo mejor que me ha pasado, Celia. Tomaste a un hombre de la montaña solitario y le diste una familia, un propósito, una razón para despertarse cada mañana con gratitud. Si pudiera volver atrás y vivir mi vida de nuevo, no cambiaría una sola cosa, porque cada elección que hice me llevó a ti. Ella lo besó entonces, suave y dulce, un beso que contenía 20 años de amor, compañerismo y un compromiso inquebrantable. Cuando finalmente se separaron, ambos sonreían. Te amo, Quinn Osborne, dijo Celia. Desde ese primer día en el emporio hasta mi último aliento, te amaré. Y yo te amo a ti, Celia Osborne, la chica del hospicio que vino a mi casa y la convirtió en un hogar. Adentro podían escuchar a Thomas contándoles a sus hermanos alguna historia que hacía reír a Benjamin y a Sarah Jane protestar que no podía ser verdad. Era el sonido de la familia, del amor, de una vida bien vivida. Años más tarde, cuando Thomas se había convertido en un respetado médico en Dallas, cuando Sarah Jane se había casado con un agrimensor y se había mudado a Colorado para dibujar las montañas rocosas, cuando Benjamin había abierto una librería en Trinity y estaba criando a su propia familia, Celia y Quinn permanecieron en su amada cabaña de la colina. Eran mayores ahora, el cabello oscuro de Quinn generosamente veteado de plata, el rostro de Celia surcado por la edad y la risa. Pero el amor entre ellos nunca se había atenuado.
Si acaso se había vuelto más profundo y rico con el tiempo, templado por las luchas compartidas y fortalecido por las alegrías compartidas. Pues en una cálida mañana de primavera, muy parecida a aquella en la que se conocieron, Celia estaba en su jardín detrás de la cabaña, cuidando las hierbas y verduras con manos expertas. Quinn estaba cerca reparando una cerca, su movimiento más lento ahora, pero aún seguro y competente. Un jinete se acercó por el sendero y ambos levantaron la vista para ver a una joven desmontando. Parecía nerviosa e insegura, su ropa gastada y su rostro delgado por el hambre. Disculpe, dijo la chica con vacilación. Estoy buscando trabajo. Alguien en Trinity dijo que ustedes podrían necesitar ayuda con el jardín y la conservación para el invierno. No tengo mucha experiencia, pero soy una trabajadora dura y aprendo rápido. Celia y Quinn intercambiaron una larga mirada, viendo en los ojos ansiosos de esta chica un eco del propio pasado de Celia. La chica era claramente pobre, claramente desesperada. Y si los susurros que Celia había escuchado en el pueblo eran ciertos, pues algo de ayuda por aquí. ¿Por qué no algo de ayuda por aquí? ¿Por qué no entras? Podemos discutir los detalles con algo de comida. Pareces necesitar una buena comida. Los ojos de la chica se llenaron de lágrimas de gratitud. Gracias, señora. Muchas gracias. Mientras Margaret seguía a Celia hacia la cabaña, Quinn tomó la mano de su esposa y la apretó suavemente. Ambos entendieron el regalo que se les estaba dando. La oportunidad de ser para esta chica lo que otros habían sido para Celia todos esos años atrás. La oportunidad de ofrecer no solo trabajo, sino dignidad, respeto y esperanza. Esa noche, después de que Margaret hubiera comido y le hubieran mostrado la pequeña habitación de invitados que guardaban para las visitas, Celia y Quinn se sentaron juntos en su porche una vez más. El sol se estaba poniendo en brillantes tonos de naranja y rosa, pintando las colinas de Texas con colores que le quitaban el aliento a Celia, incluso después de décadas de ver estos atardeceres. Me recuerda a ti, dijo Quinn en voz baja. Esa mirada en sus ojos como si tuviera miedo de tener esperanza, pero no puede evitarlo. Lo sé, respondió Celia. Me veo a mí misma en ella, perdida y asustada, pero decidida a no mostrarlo. La ayudarás, ¿verdad? De la manera en que la gente te ayudó a ti. Por supuesto. ¿Cómo podría no hacerlo? Alguien me dijo una vez que juzgar a las personas por sus circunstancias en lugar de por su carácter estaba mal. Alguien una vez defendió a una chica del hospicio cuando todo el pueblo estaba listo para descartarla. Aprendí de ese ejemplo, Quinn. Aprendí que la compasión y la fe en el potencial de las personas pueden cambiarlo todo. Quinn la acercó. Bosty se sentaron juntos mientras la última luz se desvanecía del cielo y las estrellas comenzaban su danza nocturna en lo alto. A su alrededor, la naturaleza cantaba su canción vespertina, y dentro de su cabaña, una joven que había perdido la esperanza dormía profundamente, soñando quizás con un futuro que podría contener más que dificultades y vergüenza. Y Celia pensó en el milagro de su propia vida. Cómo había venido del hospicio y había terminado aquí, en la casa de Quinn, en los brazos de Quinn, rodeada de amor, propósito y la profunda satisfacción de una vida bien vivida. Viene del hospicio, habían dicho los susurros todos esos años atrás, con la intención de juzgar y condenar. Pero Celia había aprendido a reescribir esa historia. Había venido del hospicio, sí, pero también había llegado al amor. Había llegado a la dignidad. Había llegado a una vida más rica de lo que jamás había imaginado posible. Y ahora, al ayudar a Margaret, ayudaría a alguien más a reescribir su historia también. A medida que la noche se profundizaba y la temperatura bajaba, Quinn y Celia finalmente entraron. Cerraron la puerta a la naturaleza y entraron en la calidez de su hogar. Habían construido esta vida juntos, tronco a tronco, elección a elección, día a día. No siempre había sido fácil, pero había sido bueno, muy, muy bueno. Y mientras yacían en la cama esa noche, los brazos de Quinn alrededor de Celia, tal como habían estado en su noche de bodas tantos años antes, Celia susurró una oración de gratitud en la oscuridad, por las segundas oportunidades, por los hombres de la montaña que vieron el valor en las chicas del hospicio, por el amor que transformó la vergüenza en fuerza y la soledad en pertenencia.
Ella viene a mi casa ahora, había dicho Quinn todos esos años atrás, su voz llena de alegría y asombro. Y Celia había venido, había hecho de su casa su hogar, la había llenado de amor, risas y vida. Fue la mejor decisión que cualquiera de los dos había tomado. Y mientras el sueño los reclamaba a ambos, descansaron tranquilos, sabiendo que su historia de amor estaba completa, su final verdaderamente feliz, su vida juntos, todo lo que cualquiera de los dos había necesitado o deseado. El hombre de la montaña y la chica del hospicio se habían encontrado contra todo pronóstico. Habían construido un amor que resistió todas las tormentas. Y habían creado un legado que se extendería mucho más allá de sus propios años. Era una historia de esperanza triunfante, de amor conquistando el prejuicio, de dos personas que se atrevieron a ver lo mejor el uno en el otro, y al hacerlo, sacaron lo mejor de sí mismos. Y eso, al final, fue el mayor regalo de todos.